Hola, buenos días. Bueno, estamos en nuestra segunda actividad del día de acción ganadera, eh, con algunos problemas de conexión, pero que vamos a intentar solucionar. Les agradezco la presencia, les agradezco ya a todos, creo que muchos nos conocen, Acción Ganadera es un espacio de capacitación que venimos desarrollando desde hace unos años, donde atendemos desde prácticas individuales en talleres de capacitación y también nos dedicamos a ver sistemas de producción como los que nos van a presentar ahora técnicos del INTA Concepción del Uruguay, de la Estación Experimental. Y como ustedes saben, el tema va a estar centrado en el bienestar animal en confinamiento y en los sistemas que ellos mismos han desarrollado, los técnicos de esa experimental, en los destetes precoz e hiperprecoz y también en el filote ecológico. Bueno, les pediría si por favor, recién la vi perdón, a la ingeniera Munilla y María Eugenia, perdón, no me salió el nombre. María Eugenia, te pido disculpas, buen día, ¿cómo estás? Bueno, y que junto con Sebastián Vitone van a presentar el tema. Les comento que empiezo por Sebastián, si me lo permitís. Es médico veterinario de la Universidad de La Plata, tiene una maestría en producción animal, la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Mar del Plata. Trabaja en el INTA Concepción del Uruguay desde el año 2003, perdón. Es como investigador especializado y precisamente en estas prácticas de destete precoz y par precoz, en la etapa de cría, modelos de alimentación en el autoconsumo y filote ecológico. O sea que lleva más de 17 años de experiencia en sistemas intensivos de producción de carne. Ha sido expositor en numerosos congresos y simposios, tiene más de 150 artículos publicados sobre sus investigaciones. En el 2007 recibió junto a su equipo el premio Fundación Pérez Compán, que otorga la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, por el trabajo del feedlot convencional a la invernada intensiva ecológica. Y en el 2011, ese mismo equipo también fue distinguido con una mención especial en el premio Argeninta a la calidad por el trabajo producción de carne de alta calidad en categorías no convencionales. Bueno, Sebastián además es el presidente del Colegio de Médicos Veterinarios de la provincia de Entre Ríos. Con respecto a María Eugenia Munilla, es ingeniera agrónoma de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Desde el 2012 se desempeña en la Experimental de Concepción del Uruguay. Y bueno, eso se le nota que es muchísimo más joven que Sebastián, ¿no es cierto? Es fácil de verlo. Y por otro lado, se dedica a las prácticas de destete precoz y filote ecológico. O sea que lleva 8 años de dedicación a la investigación para contribuir a la generación de información de producción de carne vacuna. En el 2017 obtuvo una beca doctoral INTA-CONICET y actualmente realiza su doctorado en la Universidad Nacional de Entre Ríos para la evaluación del impacto del feedlot terminal con diferentes niveles de confort sobre la eficiencia animal, con el objetivo de evaluar las condiciones durante el periodo de engorde y su efecto sobre el bienestar animal, desempeño productivo y calidad de la carne. Yo le dejo la palabra a ustedes y sé que van a presentar a través de un video estos temas, así que si a vos te parece, María Eugenia, largamos el video o arrancás vos como vos digas. No, bueno, simplemente agradecerte a vos, a toda la gente de la organización por este tipo de eventos, pese a las condiciones de pandemia que estamos viviendo hoy. Y bueno, gracias a la gente que está hoy presente en esta disertación. Si querés, pasen el video y después procedemos a las preguntas si queda alguna inquietud. Muy bien. Vamos a ver, te decía al principio a todos, Norberto Melone, que es de nuestro equipo de Acción Ganadera, es quien tiene el video y está con algunos problemitas de su servidor, de la empresa que le da el servicio, de su servicio en realidad de conexión a internet. Pero bueno, Norberto, no sé si estás por ahí, si podés largamos.
Está, parece que está. Buenos días. Un poco la idea del día de hoy es mostrarle cuáles son las condiciones de bienestar animal que se presentan en prácticas ganaderas de confinamiento. Práctica ganadera de confinamiento fundamentalmente enfocado en dos prácticas que son emblemáticas para la experimental de Concepción del Uruguay del INTA, como el destete precoz y el feedlot ecológico. Para eso nosotros nos vamos a centralizar hoy en las unidades demostrativas que tenemos aquí en la experimental, una de destete precoz e hiperprecoz y otra de feedlot ecológico. ¿Y qué hacemos dentro de esas prácticas? ¿Para qué lo hacemos? ¿Y cuáles son las condiciones de bienestar animal que cada una de estas prácticas le propone y cómo podemos evaluarlas? El destete precoz es una práctica que lleva casi 48 años desde su primera experiencia. La primera experiencia se realizó aquí mismo en el año 1972. En el año 93 se hizo una primera experiencia con destete hiperprecoz y con casi toda la década del 90 se convirtió en una práctica comercial, fundamentalmente en el NEA y el NOA de nuestro país, y después se transmitió a todos los países limítrofes, hoy alcanzando unos 7 a 10 países que utilizan esta práctica en sus circuitos comerciales. Desde 2004 en adelante se hicieron una serie de experiencias, de más de 60 experiencias, para poder adaptar esta práctica a terneros más chicos, y ahí nació el destete hiperprecoz. Es una práctica sencilla. Ahora vamos a hacer después en unos minutos un pormenorizado de para qué y cómo se utiliza. Y también, digamos, un poco relacionado con esto, todos los modelos de recría de autoconsumo que nos terminaron llevando a un sistema de terminación que hoy es conocido como feedlot ecológico. Feedlot ecológico, la primera acepción que tiene es el nombre, es un nombre de fantasía que se dio para poder, digamos, explicar de manera más resumida y directa qué es lo que intentábamos hacer. Tiene dos propósitos fundamentales. Uno es mitigar el impacto ambiental que generan el acúmulo de deyecciones animales en una superficie reducida, como pasa en todos los encierres de tipo chacarero o que no tienen infraestructura suficiente para hacer tratamiento de efluentes. Y la otra es mejorar las condiciones de bienestar animal que nosotros les proponemos a animales cuando son confinados con raciones concentradas. En este caso, nosotros vamos a mostrar raciones concentradas en base maíz, con correcciones proteicas de diferentes tipos, pero digamos, esencialmente son raciones que se dan en sistemas de autoconsumo y sin fibra. Este modelo también nos pertenece al INTA de Concepción del Uruguay. Nació en el año 2003, evaluando en principio superficie para tratar de mejorar las condiciones de barro que se presentan durante toda la temporada de encierre más común de Argentina, que es durante todo el otoño-invierno, acompañando la zafra de terneros del mes de marzo a abril. Se producen los confinamientos temporales hasta en los meses de noviembre, diciembre. Eso coincide con la temporada de lluvias en la mayor área de la pampa húmeda, que también coincide con el área donde mayor disponibilidad de maíz o de grano de maíz hay. Esta práctica, digamos, tiene fundamentalmente, digamos, esos dos objetivos: mitigar o reducir el impacto ambiental que producen los confinamientos de terminación en bovinos y mejorar las condiciones de bienestar animal que nosotros les ofrecemos a los animales en esas condiciones. Para ello, nosotros en general hacemos evaluaciones de diferentes tipos para saber en qué condiciones están los animales y cómo determinar que están en mejor o peor condición tratándose de bienestar animal. Buenos días a todos. Bueno, la idea es contarles un poco qué es el bienestar animal, que en principio tiene muchísimas definiciones y hay diferentes formas de evaluarlas, pero específicamente en lo que es animales de producción, o que destinamos nosotros para uso para producción de carne, de leche, etc., es el equilibrio o el estado de armonía que tiene el animal con respecto al ambiente. Esto implica un balance interno y en homeostasis con el exterior. Tenemos diferentes alternativas u opciones para evaluar lo que es bienestar animal y en principio lo que hacemos es medir el comportamiento asociado, digamos, a cómo responde el animal a la práctica que nosotros le generamos. Puede ser una práctica de manejo o pueden ser condiciones ambientales o permanentes, como puede ser asignación de superficie o modelo de alimentación durante el periodo de engorde.
El comportamiento se mide porque es la primera respuesta que tienen los animales a una condición estresante o a un cambio que se les genere. También medimos bioindicadores de estrés, que eso es a través de muestras de sangre que se le toma a los animales, en donde medimos variación de poblaciones celulares, como pueden ser los glóbulos blancos, proteínas plasmáticas, hormonas, glucemia, que son todos indicadores para evaluar el grado de estrés que tienen los animales, ¿sí? El estrés puede ser de corto o largo plazo. En función de eso también, del nivel de afección que le generemos a los animales, puede haber o no una reducción en lo que es producción. A través de diferentes experiencias que hemos realizado, vemos efectivamente que hay un efecto de las prácticas que realizamos sobre los animales, sobre la producción y también sobre lo que es calidad de carne, e incluso rendimiento de res. La práctica de destete precoz o hiperprecoz es una práctica que está pensada exclusivamente para mejorar las condiciones reproductivas y de condición corporal de los vientres. Entonces, cuando uno piensa en los destetes, la primera preocupación que tiene es cómo darle de comer, en qué condiciones y qué hacer con los terneros, olvidándose muchas veces de que el efecto principal de esta práctica es para mejorar la condición corporal o nutricional de los vientres y así mejorar su resultado reproductivo. El destete se puede aplicar entre los 30 y 60 días de edad. Digamos, nosotros por definición definimos un destete hiperprecoz a terneros que tienen entre 30 y 40 días de edad y que pesan entre 45 y 55 kilos. Y un destete precoz se definen aquellos terneros que son destetados entre los 60 y 70 días de edad con un peso medio de 70 kilos. Un poco la estrategia pasa por cómo hacer que estos animales aprendan a comer rápidamente dentro de los corrales, pero sí, nuevamente, sin olvidar qué ocurre con sus madres, que son el objetivo de la práctica en general. Se separan los terneros de las madres. En esa separación, que se hace una vez alcanzada la edad o el peso de cada categoría, las madres vuelven al campo. En general recomendamos que sea una distancia prudencial para que los terneros no logren ni ver ni escuchar a sus crías. Esto facilita o evita que los terneros se distraigan en el momento que aprenden a comer. Los terneros se confinan en corrales de 5 a 7 metros cuadrados por cabeza y ahí empieza todo el protocolo de suministro de comida. Lo más importante del protocolo de suministro de comida es dar cantidades pequeñas y fijas de fibra, porque eso provoca disturbios digestivos en esta categoría. Y pensamos siempre mucho en el ambiente que se le ofrece a los terneros durante esos primeros 15 a 30 días, ya sean de precoz o hiperprecoz respectivamente. En ese plazo de tiempo nosotros necesitamos enseñarles a comer, pasando de una ración que es básicamente leche con algo de forraje que puedan levantar del campo al pie de la madre, a un comedero donde comen solamente ración concentrada, que es la que le va a producir su recambio nutricional o su reemplazo nutricional. Entonces, en esta etapa lo más importante es cuidar las condiciones que se le ofrecen al ternero para tener un mejor confort y cuidar que no tengan excesos de consumo de fibra. Eso es central. Pensando un poco en el confort de los terneros o cómo afecta desde el punto de vista de su bienestar animal esta separación, digamos, siempre hubo una creencia muy particular que por tratarse de terneros chicos sufrían más que los terneros más grandes. Y nosotros hicimos una serie de experiencias evaluando algunos indicadores de estrés, como son el comportamiento, la velocidad del consumo, cómo consumen la ración, cuánto tiempo balan, con qué intensidad balan, y a esto sumado también algunos parámetros de bioindicadores como son el cortisol o como pueden ser el cambio en alguna de las poblaciones celulares o el efecto que tiene el destete sobre una respuesta inmunológica frente a una vacunación. Nos encontramos que en esta práctica en general, como el vínculo materno con el ternero, digamos, es de corta duración, la que sufre más la separación es la madre y no tanto el ternero. En realidad sí tiene una dependencia muy grande de la leche que ni bien reemplaza el ternero la leche por el alimento concentrado que nosotros le estamos ofreciendo, se vuelve un animal independiente y esto ocurre en el término de entre 4 y 7 días. Al día 4 del destete de confinamiento inicial para un destete precoz o hiperprecoz, la mayoría de los terneros ya están comiendo. Entre el día 4 y el día 6 dejan de balar y a partir del día 7 se comportan como cualquier otra categoría independiente que uno pueda tener de bovinos en la categoría de ternero dentro del campo.
Una vez que se logró esa etapa, que el ternero aprendió a comer, pasamos a la etapa de después de recría o lo que le llamamos una suplementación adicional o cualquiera de las formas que corrigen nutricionalmente las necesidades del ternero de entre los 60 a 70 días, que sale de los corrales de destete, hasta los 4 o 6 meses de edad o el momento que uno decida que termina la etapa como recría de ternero. Aquí ustedes verán que hay comederos de autoconsumo y son piquetes grandes, con espacio. En general, nosotros nos hemos encontrado que evaluando estas condiciones, proponiéndoles siempre mejores condiciones a los animales, evitando fundamentalmente el barro y el hacinamiento, estos piquetes utilizados para terneros son de 40 a 50 metros cuadrados por cabeza. Y el autoconsumo, yo diría que con raciones concentradas en base de maíz, es uno de los mejores socios que tienen estas prácticas de destete. ¿Por qué? Porque el ternero tiene una altísima eficiencia convirtiendo alimento concentrado en kilo de peso vivo y con 4 kilos de un alimento concentrado base maíz con su corrección proteica logran ganar 1 kilo de peso vivo y en esta categoría es sumamente importante por su alta demanda nutricional y por necesitar un alimento de muy buena calidad para alcanzar una ganancia de peso cercana a los 800 o 900 gramos por día, tal cual lo haría como si estuviera amamantándose de la madre en una muy buena condición de pastoreo. Entonces, para cerrar esta etapa de unidad demostrativa de destete hiperprecoz, es la mejor combinación que nosotros hemos encontrado evaluando diferentes prácticas de destete y diferentes prácticas de recría, es esta: utilizar corraleos iniciales que sean eficientes en la velocidad con que los terneros aprenden a comer y luego de eso, a posteriori, hasta alcanzar como mínimo los 120 kilos de peso, raciones concentradas en autoconsumo de maíz con su corrección proteica. Bueno, el feedlot ecológico es un engorde intensivo de bajo impacto ambiental y que prevé las condiciones necesarias para mejorar el bienestar de los animales. Es un método, una alternativa de engorde que se desarrolló hace más de 18 años en la Estación Experimental de Concepción del Uruguay y consiste en asignar más superficie a los animales, en rotar los animales en diferentes parcelas y en suministrar el alimento en autoconsumo. Esto lo que prevé, o sea, por ahí lo que uno asocia con la asignación de superficie es disminuir la formación de barro y evitar que los animales estén echados o que descansen en sus propias deyecciones, que esto es gravísimo para lo que es bienestar animal. Por otra parte, lo que es el autoconsumo o el uso de comederos que prevean el acceso permanente de los animales a la alimentación o a la dieta, favorece la elección, digamos, o el momento de que el animal accede al comedero. Esto es favorable para evitar la competencia frente al comedero y que los animales elijan el momento de acceso. Es decir, nosotros no estamos forzándolo a acceder por la mañana, por ejemplo, cuando se hace un suministro diario, y no los estamos condicionando, ¿sí? Entonces, de esta manera, con oferta permanente de alimento y con mayor asignación de superficie, nosotros mejoramos el bienestar animal. Esto era de alguna forma subjetiva porque era lo que nosotros veíamos a campo y lo que muchos productores nos decían, y por eso empezamos a hacer diferentes experiencias formales acá en la experimental para ver cómo afectaba realmente el bienestar animal las diferentes condiciones, ¿sí? Entonces decidimos comparar dos asignaciones de superficie, o sea 10 metros cuadrados por animal, que es la asignación tradicional en los feedlots, y 100 metros cuadrados por animal, que es lo que nosotros proponemos con el feedlot ecológico. Y por otra parte, comparar lo que es suministro diario, una vez al día, y autoconsumo. Estas condiciones las evaluamos desde el primer día de encierre de los animales, ¿sí? Porque nosotros entendemos que cuando uno trae los animales del campo y los ponemos en confinamiento, no solamente estamos haciendo un efecto en lo que es, o generando un efecto en reorganización social y confinamiento sobre los animales, sino que los animales también se tienen que acostumbrar al cambio de alimentación y que muchas veces son animales que están recién destetados, que son transportados, entonces todos esos factores son condicionantes del resultado productivo que nosotros querramos tener a posterior.
Entonces, bueno, comparamos estas dos modalidades de superficie y de asignación de alimento con autoconsumo o con suministro diario, y observamos sí que hubo una mejora en lo que es bienestar. El bienestar lo medimos a través del comportamiento, a través de bioindicadores de estrés, que realizamos muestreos en diferentes momentos a lo largo del periodo de acostumbramiento y del periodo de engorde, y también valoramos lo que es rendimiento y calidad de carne, ¿sí? Y lo que vimos es que el comportamiento es un claro reflejo del bienestar que tienen los animales. Los animales, por ejemplo, los que están confinados prácticamente no descansan, mucho menos cuando están en condiciones de barro, ¿sí? Normalmente la zafra de terneros se hace en otoño y esos animales ingresan al engorde, entonces son días cortos, periodos de lluvia, que lo que hace es que se genere mucho barro en los corrales. Entonces, de esta manera, nosotros veíamos que en los corrales los animales prácticamente no descansaban, no caminaban, ¿sí? En cambio, los que tenían mayor superficie tenían la posibilidad de desplazarse, de descansar, de tener siempre un lugar seco donde echarse. Y eso también era por ahí suposiciones o cosas que nosotros veíamos a campo, y después realmente vimos que ese comportamiento distintivo tenía un efecto en lo que es rendimiento y calidad de carne, ¿sí? Los animales que tenían mayor superficie depositaron menos grasa, o sea, tenían un nivel adecuado de terminación, pero era menor con respecto a los que estaban a corral, y tenían mayor área de ojo de bife, ¿sí? Entonces eso se relacionó positivamente con el rendimiento. Los animales con filtro ecológico rindieron el 62%, esto es sobre un peso vivo devastado del 7%, y los que estaban a corral rindieron el 60,5%. ¿sí? Entonces, no solamente veíamos un efecto sobre el comportamiento, sino al final, o sea, ese comportamiento se relacionó con lo que vimos al final en rendimiento y calidad. Y también lo que son bioindicadores de estrés, que bueno, medimos proteínas plasmáticas, poblaciones celulares, que se les llama de la línea blanca, que son los glóbulos blancos, que son indicadores de estrés o de la presencia de alguna enfermedad. Bueno, y después también cortisol, glucemia y citoquinas, que son las hormonas de la, por ahí, adrenalina y noradrenalina. La realidad es que vimos un efecto o un aumento en todos estos indicadores a lo largo, digamos, no solamente que hubo un cambio al inicio del periodo de acostumbramiento, sino que eso se perpetuó a lo largo del tiempo. Incluso al día 35 de encierre los animales presentaban niveles elevados de proteínas y células blancas. Entonces eso nos está diciendo de alguna manera que independientemente de las condiciones que nosotros les brindemos a los animales, ellos tienen una respuesta, ¿sí? Fisiológica, de comportamiento y de calidad de la carne, que eso se perpetúa en el tiempo. Sin embargo, cuando nosotros le asignamos más superficie y le permitimos que los animales elijan el momento en el cual acceden al alimento, eso contribuye realmente al bienestar animal. Muy bien, muchísimas gracias a Sebastián y María Eugenia. Bueno, un aporte importantísimo de ustedes a esta acción ganadera. A ver, hay algunas preguntas. Empiezo a contarles, por ejemplo, a María Eugenia le preguntan cuáles son los bioindicadores más usados, perdón. Recién sobre el final de la charla hablabas de ello. Bien, los más usados son cortisol, que es una hormona que se presenta en condiciones de estrés, las proteínas plasmáticas, que se presentan cuando hay alguna inflamación de los tejidos, en respuesta al estrés también, y también hay otros que son por ahí indicadores de un estrés agudo o momentáneo, como puede ser la glucemia, que es el azúcar en sangre, y también todo lo que son poblaciones celulares, o sea, básicamente todos los componentes de la sangre que se encuentran alterados
están indicando alguna alteración de vida 3 o la presencia de enfermedades. Algo que por ahí no mencioné son las poblaciones celulares, los glóbulos blancos serían, y la relación que hay entre ellos son indicadores de nivel de estrés, o sea, cuando están por encima de los valores normales. Pero básicamente son eso. Lo que se hace normalmente es medir más de un indicador, porque todos representan de alguna manera y en distinto nivel cuán estresados están los animales. Muy bien. Sebastián, en la charla que das en el video, vos mencionás los efectos o consecuencias o ventajas de los destetes precoces e hiperprecoz. Y entre ellos hablas de un aumento de carga. Entonces acá te preguntan de cuánto, o sea, te preguntan si se puede cuantificar ese aumento de carga. Sí, buenos días, perdón por el retraso, estaba en viaje. Los aumentos de carga han sido ya cuantificados ya hace bastante tiempo para destete precoz en varios predios de Entre Ríos y del sur de Corrientes, y eso es bastante estable en función del recurso primario que uno tenga como forraje. O sea, sin modificar la oferta de forraje de un establecimiento, uno podría incrementar un 50% la carga con destete precoz y hasta un 70% con destete hiperprecoz. Esto significa que si en un campo yo puedo tener 1000 vacas, podría tener 1500 vacas o podría tener 1700 vacas. El problema es que cuando uno pasa, digamos, hay varios campos que funcionan de esta manera, tanto en EA como en el NOA, porque la unidad forrajera que tienen es solamente adaptada a la vaca o a los animales adultos, entonces optan por esta opción. Pero si yo aplico en forma sistemática la totalidad de los vientres del destete, tengo que empezar a manejar el forraje también, porque esa sobrecarga que yo le añado lo que hace es aumentar la presión de pastoreo, entonces obligadamente tengo que empezar rotaciones entre potreros, por lo menos entre 3 potreros a intervalos de 30 a 40 días, para evitar la predación de las especies forrajeras más beneficiosas. Por otro lado, tengo que entender que cuando yo aplico este aumento, digamos, de productividad de número de terneros, o sea, siempre vamos a hablar por cantidad de unidades de terneros, no por kilos, que son más chiquitos, corro la frontera frente a un problema como el que está ocurriendo ahora, como la sequía. O sea, ya me quedo sin esta herramienta para poder aplicarla en una situación de crisis forrajera. Entonces, si yo estoy con destete sistemático y una carga aumentada en un 50 o un 70%, frente a una situación de crisis, mi herramienta ya no puede ser el destete, sino que voy a tener que utilizar otro tipo de herramienta para poder pasar esta situación. O sea, eso son cosas que siempre las ponemos de antemano, porque sí está bárbaro producir más, pero sí como herramienta de emergencia voy a necesitar otra, esta ya no puede intervenir de la misma manera. Bien. Muchas gracias. Hay otra pregunta que es, ¿cuánto dura la etapa de aprendizaje a comer en terneros de destete hiperprecoz y cómo se ofrece la comida? La etapa de aprendizaje para hiperprecoz a nosotros nos gusta que esté en el orden de los 25 o 30 días, utilizando los primeros 15 días con los balanceados específicos para la categoría, que se venden como balanceados o extrusados para destete hiperprecoz. En esos 15 días se le da en oferta de niveles crecientes, ofreciendo muy pocas cantidades de balanceados desde el comienzo, incrementando por lectura de comedero esa asignación. ¿Qué significa incrementar por lectura de comedero? Si yo hoy ofrezco 200 gramos y la totalidad de los terneros consumen esos 200 gramos, mañana aumento la oferta a 300. La única consideración, que es la misma que se hace en el material audiovisual, es que la fibra siempre es fija, o sea, no hay que ofrecer cantidades más de 200 gramos de un buen fardo de alfalfa como oferta única de fibra en la bandeja de comedero, porque los animales no están capacitados para hacer una digestión ruminal de esta fibra. O sea, son muy chicos y todavía no tienen un rumen activo. Y por otro lado hay que ajustar también no solo, digamos, este tipo de ofertas, sino que
yo siempre digo lo mismo, digamos, no quedarse con la receta que está pegada en la bolsa y mirar un poco más a los animales. Si yo tengo un lote de animales que pesa 50 kilos y empiezo con una oferta de 100 gramos, posiblemente al cuarto o quinto día estén balando de hambre. Entonces, las que están en las bolsas normalmente son para tener de 30 días y 40 kilos de peso, entonces asignan 100 gramos, 200 gramos, 300 gramos. Desde el primer día hay que asignar en función del peso de los animales. Eso siempre hay algún técnico que va a poder respaldar o hacer el ajuste necesario. Pero, digamos, si pesan 40, 45 kilos, empezamos con 100 gramos. Si pesan 70 kilos, empezamos con 250 gramos al día. Vamos a aumentar. Bien. Acá hay por ahora, una última pregunta. Y en realidad es para María Eugenia. Y repite, en esta pregunta se hizo muy similar el primer día, sobre si, que fue el martes, que dimos esta charla, sobre si existen, respecto de los sistemas de engorde y el bienestar animal, si existen regulaciones legales al respecto. No sé si me pudiste escuchar, María Eugenia. Sí, justo se cortó, pero si existen regulaciones en lo que es... Ajá, bien. O sea, claro, si hay legislación sobre bienestar animal en los sistemas de engorde. Sí, por el momento no. Yo creo que el primer paso para llegar a eso es generar protocolos que estén basados en los niveles. O sea, primero lo que tenemos que hacer que es lo que venimos haciendo, es evaluar el nivel de estrés que se le genera a los animales y el nivel de bienestar que pueden llegar a tener en nuestros sistemas de producción, en nuestras regiones, ¿no? Porque por ahí es difícil trasladar lo que se hace en estos países. Entonces, a partir de ese momento donde sepamos cómo afecta un destete, el confinamiento, la organización social o cualquier otra práctica que le generemos a los animales, a partir de ahí yo creo que va a ser factible la generación de protocolos de estar y también, ¿por qué no?, de legislaciones o regulaciones. Pero esas regulaciones tienen que estar basadas en evidencia científica que realmente diga, bueno, le estamos generando un estrés a los animales o no con las prácticas que hacemos. Yo agrego algo en este sentido. Hay algunas manifestaciones de preocupación, tanto de los segmentos productivos como de las universidades. Varias universidades, al menos en mi área profesional, que es la veterinaria, han incorporado a sus currículas la cátedra de bienestar animal. De hecho, nosotros hemos participado en algunas de esas capacitaciones. Y por otro lado, hay un grupo de organizaciones que reúne varias organizaciones o entidades agropecuarias y de formación académica y gubernamental, que se llama Buenas Prácticas Agropecuarias, que también empezó hace ya más de un año a abordar el tema de buenas prácticas ganaderas, incorporando los criterios de bienestar animal. Sí, desde el INTA, por lo menos de nuestro trabajo, lo que nos preocupa es que este tipo de legislaciones que van a salir, digamos, por una demanda social, las leyes salen por demandas sociales en general, la sociedad demanda que se regule determinada actividad, puedan hacerse con información científica y fidedigna de lo que está ocurriendo y no por criterios empíricos, muchas veces de personas que no conocen los sistemas productivos o que a juicio del ser humano le parece que puede estar en mejor o en peor condición. Entonces eso es un poco lo que nosotros nos pusimos como objetivo, como grupo de trabajo, para ofrecer, digamos, material científico que respalde cuáles son las condiciones de bienestar animal en el caso de la producción de bovino de carne. Perfecto. La verdad es que esto ahora sí no es una consulta mía, un comentario mío. Muy bueno los comentarios de ustedes dos al respecto. Y mi pregunta es, ¿sería probable que en breve, dado el interés que hay por conocer la trazabilidad de los alimentos, en la producción de alimentos, y donde hay muchos países interesados y está afectando el comercio internacional, esto podría llegar a la carne y ahí en ese caso, si fuese así, el feedlot ecológico tendría
otra ventaja más, otra virtud más. ¿Es así o yo lo estoy entendiendo mal? No, estuvimos bastante cerca de hacer una primera experiencia con una empresa que después, digamos, por esta situación coyuntural de nivel mundial, se suspendió, pero es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que llegue a un marbete que acompañe un corte carnicero, digamos, no solamente cuáles son las características fisicoquímicas de esa carne o, digamos, relacionadas con el gusto, sabor, terneza, para ser más específico en la observación, sino que también se acompañe en qué condiciones fueron criados, o sea, que se explique cuál es el modelo de producción que se utilizó para producir con esos animales. Entonces, ese es un proyecto que nosotros escribimos en su totalidad y ya pondremos en práctica con alguna empresa que nos dé la posibilidad de hacerlo. Y esto, sigo con mis comentarios, esto requeriría, como se hace con la producción orgánica, de certificadoras que avalen esa trazabilidad. Sí, efectivamente. El tema central versa en eso, o sea, las certificaciones se hacen bajo normas internacionales o normas nacionales, como pueden ser las normas IRAM, por ejemplo, o las normas ISO, y no hay establecido normas de certificación para los procesos de producción. Y eso fue una de las cuestiones que nosotros, o sea, nos interesa desarrollar con los modelos de producción. Sí hay certificaciones ya establecidas a nivel nacional e internacional relacionadas con el origen o la raza de origen, relacionadas con la calidad carnicera, o si se trata, por ejemplo, de animales que son con destino a cuota Hilton, por ejemplo, diciendo que tienen tantos años de edad, que tienen este color de grasa, que tienen este color de carne, eso sí existen, pero no existen normas que puedan verificar mediante auditoría externa el proceso de producción. Esto tendríamos que ir con un trabajo bastante más atrás y ir directamente a los campos y no sobre el frigorífico con el producto terminado. O sea, uno puede certificar Hereford, por ejemplo, hay muchos frigoríficos de exportación que certifican Hereford o Angus, porque cuando llegan los animales del frigorífico y bajan de la jaula, hay un perito que dice que son Hereford, que son Angus, o sea, sencillamente por una observación fenotípica de la raza. En esto necesitaríamos que digan, bueno, estos animales provienen de un feedlot con bienestar animal y de características ecológicas, requeriría de que alguien vaya al feedlot y que el proceso acompañe el tránsito de los animales de ese establecimiento hasta la faena. Perfecto. Clarísimo. Bueno, muchísimas gracias. Mañana nos volvemos a ver a las 11, en nuestro último día de Acción Ganadera. Les voy a pedir disculpas porque al principio estaba muy nervioso, no me salía el nombre de María Eugenia, temblaba por todos lados, y les quiero contar qué pasa. Con el amigo y compañero de trabajo Norberto Melone, con quien además estamos conectados continuamente, me decía que tenía grandes problemas de conexión, y precisamente le derivamos a él eso porque él está en Buenos Aires, donde se supone, yo no, ustedes tampoco, entonces suponíamos que es donde mejor conexión podía tener internet. Pero bueno, salió, el video pasó, y la verdad es que esto se ha transformado, esto de hacer Acción Ganadera virtual, en un verdadero reality show, ¿no? Porque a diferencia de los que vemos a veces por televisión, donde mandan a la gente, dicen que hacen un reality show en la selva, donde tienen camarógrafos, iluminadores, maquilladores. Bueno, lo nuestro no es así. Estamos saliendo como podemos y muy bien. Bueno, les agradezco muchísimo el esfuerzo. Gracias a todos los asistentes y nos vemos mañana otra vez a las 11, si les parece. Muchas gracias. Mañana. Nos Estén vemos. bien. Chao, Nos chao. vemos. Chao, chao.